Hola, hola. Bueno, no sé ni por dónde empezar. Bueno, hoy les vengo a hablar de este libro, Klaus y Lucas, por la escritora húngara Agota Christoph. Fue una escritora húngara, como ya dije. Ella nació en 1935 en Hungría, pero por motivos políticos tuvo que huir hacia Suiza en 1956. Huye a Suiza por todo este tema de la Segunda Guerra Mundial, posteriormente la Guerra Fría. Recordemos que Hungría fue uno de los países que la Unión Soviética como que instaló bajo esta unión. Sabemos ahora que bajo este régimen comunista de la Unión Soviética hubo muchos atentados contra los derechos humanos hacia personas que no pensaban lo mismo, que de pronto tenían como o que cuestionaban el gobierno o estos ideales. Entonces digamos que toda esta situación como tan tensa que se vivía en la Unión Soviética hizo que Agota huyera. Y ya adentrándonos un poco en el libro, lo leímos en un club de lectura organizado por el FEDE. Y la verdad es que no me llamaba la atención, o sea, la portada de estos dos niños peleándose, el título tampoco me llamaba mucho la atención. Pero por ahí había visto como que era uno de esos libros imprescindibles que no te deberías perder por nada del mundo. Yo dije como, ok, vamos a ver. Entré sin ninguna expectativa y yo creo que fue lo mejor. Y en el club de lectura, digamos que yo les decía a los chicos, a las chicas, que a mí este libro me parece como una autobiografía ficcionada de la propia Agota y de lo que ella pudo haber vivido durante sus años en la Unión Soviética, durante sus años siendo una niña en la Segunda Guerra Mundial, y también porque ficcionada, porque yo creo que pues, sí, obviamente se inventa una historia cuyos protagonistas pues van a ser estos niños, Klaus y Lucas. Creo que aquí ella trata como de plasmar lo que fue, lo que a ella le pasó, pero también lo que pudo haber sido y lo que de pronto ella quiso que fuera o no quiso que fuera. Sí, por eso siento que, y les decía en el club de lectura, siento que este es un libro de la propia Agota para ella, también para el mundo, pero sobre todo para ella como una forma de catarsis. Y al principio como que lo hizo por 3 tomos. El primero era el gran cuaderno, el segundo era la prueba y el tercero la tercera mentira. Solo que la editorial Asteroide decide cómo juntar los libros en un solo tomo. La primera parte, que es el gran cuaderno, vamos a seguir los pasos de estos dos niños. Que no les voy a hacer spoiler porque es como el primer capítulo de esa primera parte. Cuando llegan a la casa de su abuela, a las afueras de un pueblo, es frontera de otro país. La autora nunca da nombres de los países, de los pueblos, de los diferentes ejércitos, pero yo supongo que este es un libro ambientado en Hungría, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, y entonces es por eso que estos niños van a la casa de su abuela, su madre los deja allá, les dice por favor, cuídalos porque en la ciudad yo no tengo con qué alimentarlos, de verdad ya, o sea, la guerra está desabasteciendo ciudades. Y resulta que la abuela de estos dos niños pues vive en una casa rural, entonces tenía como su propio cultivo, sus gallinas y bueno. La abuela es un ser un poco despreciable, como que no, o sea, estamos en tiempos de guerra, no quiero, no me llamen abuela, siempre les dice como hijos de pu a los niños y ellos igual le dicen abuela. Lo difícil de este primer tomo, de esta primera parte, es que los niños tienen que, entonces ellos, para sobrevivir a esta guerra y para sobrevivir también como la falta de comida, los diferentes bombardeos, la indiferencia de las personas del pueblo, ellos pasan por una serie de pruebas. Entonces son unas pruebas, o sea, tremendamente crueles, pero es lo que ellos piensan que deben hacer para poder sobrevivir. Vemos a personajes como la abuela, también los niños del pueblo, que de pronto son un poco malos, pero también es porque no tienen padres, ¿no? También hay que entender eso, que estamos en un contexto de guerra y entonces, claro, en el pueblo como que la niñez no está concebida bajo este contexto de plena guerra mundial, de plena Segunda Guerra Mundial. Hay un personaje que se llama Cara de Liebre, es una niña que tiene el labio leporino y cuya madre es muy pobre, o sea, ellas dos son como las personas indigentes del pueblo o las personas sin hogar y siempre están mendigando. Cara de Liebre nunca ha tenido amor. Su madre pues es también una mujer ciega, entonces tampoco bajo estas condiciones súper paupérrimas en la Segunda Guerra Mundial, como que no había espacio para el amor, como les digo, es un contexto donde la niñez no tiene cabida. Entonces Cara de Liebre mendiga, pero también ella cree, y esto es algo muy retorcido, o sea, de verdad es muy retorcido y no culpa a la autora porque creo que en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial y en todas las guerras y conflictos de todo el mundo se pasa por cosas muy fuertes. Entonces pasa algo muy retorcido con esta niña con Cara de Liebre y es que para ella el amor es que la acaricien allá abajo en sus partes íntimas,
Y eso, pues ella siendo una niña, es como, no, es como violación. Entonces para ella la violación y el abuso se traducía en cariño y amor. Tenemos también personajes como el cura del pueblo, el único cura, que juega un papel un poco importante y es uno de los personajes que va a aparecer en la segunda parte del libro. ¿Por qué? Porque son estos curas pederastas, pero también, y la paradoja aquí es muy fuerte, y es que a pesar de que es un pederasta, es como la única luz del pueblo, ¿sí? Porque en tanto haya como este ser que se conecta con el mundo espiritual, que se conecta con Dios, como que siempre va a haber calma. Entonces es un poco ambivalente y me encanta como esa ambivalencia de la autora para decir como este tipo de cosas. Por otro lado, también nos vamos a encontrar al librero o a la persona que maneja la librería, pero también es una papelería donde ellos siempre van a comprar como sus útiles escolares, porque en medio de la guerra igual ellos quieren seguir aprendiendo y son autodidactas, son hermosos estos niños, a pesar como de lo duro, ¿no?, que tienen que pasar. Ya hacia el final de esta parte sucede algo. Que les voy a decir que Y ahí es donde empieza la prueba, que es el segundo tomo de este librito de acá. En este segundo tomo vemos como Lucas empieza como a trabajar la tierra, a trabajar su casa, todo esto bajo un contexto, perdón, post Segunda Guerra Mundial. Es un contexto de pobreza, porque claramente los países después de una guerra tan grande quedan en la absoluta pobreza. Vemos también que es un país que ya ha sido anexado por la Unión Soviética, y entonces como que llega un ejército salvador, el ejército salvador, pero en realidad como que los sigue manteniendo esclavos y bajo la esclavitud, por decirlo de alguna manera, porque no son autónomos. Este país no es autónomo, entonces tienen que atenerse a las reglas de este otro país salvador, de este otro ejército salvador. Y se va a encontrar con otros personajes, pero también se va a hacer amigo de una persona que trabaja como en un alto rango del gobierno del pueblo, que claramente es del ejército liberador, y entablan amistad. Y esta persona que se llama Peter, pues siente que en Lucas puede confiar. También nos topamos con una mujer que llega al pueblo sola y Lucas cae perdidamente enamorado de ella porque se parece mucho a su madre. Pero ella como que está muy trastornada todavía por la guerra. También nos vamos a topar con un personaje sumamente importante. Es una mujer que tiene un hijo, un bebé, y Lucas la acoge en su hogar porque sabe que no tiene a dónde ir, está absolutamente sola en el mundo. Y es muy importante porque a medida que pasan los años en esta historia, en este segundo tomo, pues el niño de ella va creciendo y Lucas se va encariñando con él y lo quiere como si fuera un hijo propio. Pasan como una serie de cosas y al final decide como irse. Y ahí es cuando llega su hermano, que es Klaus. Entonces Klaus llega y trata de encontrar a su hermano, pero nadie lo ha visto porque él también se fue. Y Klaus se topa con Peter y entonces le dice como, oye, estoy buscando a mi hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y Peter es como, no sé, nadie lo ha visto. Esta segunda parte es escalofriante también porque es ver perderse poco a poco la memoria de un país que ha sido invadido. Siento que es una guerra diferente porque ya no es una guerra solo de armas, sino también que es una guerra como de borrar por completo la cultura, la memoria, el lenguaje de un país entero, de una cultura entera. Y creo que en este segundo libro, en este segundo tomo, Agota pone en las páginas como toda la miseria que tuvo que haber pasado cuando la Segunda Guerra Mundial acabó y su país ya no era su país, sino el de alguien más. Entonces yo siento que es también como una manera catártica, de catarsis, de hacer catarsis de lo que para ella fue la Guerra Fría, el anexo que fue pues pasar como de ser un país independiente a ser parte de un país gigante que era Rusia, pues donde todas las riquezas se las quedaba Rusia y no los países como todos los países de la Unión Soviética. Es un libro delicioso y al final pasa un plot twist. que muchos y muchas lo odiaron porque en el club de lectura, porque fue, es en serio, estoy diciendo qué pasó esto y yo lo amé. Yo lo amé porque allí comprendí que este libro es una manera de catarsis de la autora. Más allá de si es ficción, siento que es la autora la que nos está diciendo como esto pasé yo o esto no pasé yo, pero pudo haber sido así o no pudo haber sido así. Entiendan lo que es vivir una guerra y una posguerra siendo un país de nadie. Y ya en el tercer tomo, que es la tercera mentira, entonces va a pasar como, no les voy a contar mucho de este tomo porque sería revelarles el plot twist. Ya han pasado muchos años, seguimos como en la Unión Soviética, pero aún así estos dos hermanos pues ya están viejos y están tratando de encontrar su verdadero yo. Es decir, como quién es Gabriela realmente y por qué me pasó todo esto que me pasó en mi niñez, por qué me está pasando esto ahorita, por qué estamos solos en el mundo.
y por qué el mundo ha sido tan cruel con nuestra generación, con la generación de Klaus y Lucas. Y nos relata todos los traumas que unos niños, no en específico Klaus y Lucas, sino los niños de la Segunda Guerra Mundial, todo ese trauma que tienen que vivir después de que llega la paz. Y hay una frase muy hermosa de este libro que dice como, la guerra es larga, pero la paz es aún más larga. Y es verdad, porque después de la guerra lo único que queda son rastrojos de casas, de animales, de personas. Y siento que este tercer libro es la manera de protesta de ella, de decir como, ¿qué carajos me pasó a mí? O sea, me robaron mi niñez, me robaron mi país, me robaron mi cultura, me tuve que ir a otro lugar, tuve que huir. ¿Y ahora qué? ¿Sí? Es como, ¿qué pasa después de esto? ¿Qué pasa después de que, no sé, los niños, muchos miles de niños perdieron a sus padres y se quedaron huérfanos? ¿Qué pasa después de esa salvación, que nunca fue realmente una salvación, sino como otra manera de conquista? Entonces sí, como que esto es a grandes rasgos lo que para mí fue Klaus y Lucas. Amé el libro por completo, o sea, la primera parte está narrada por dos niños, pero no parece que fueran niños, porque en medio de la guerra tú no puedes ser niño. Y también la segunda parte, cómo es ese crecer en un país que no es de uno, que al principio sí, pero después no. Y ya el tercer tomo es la búsqueda de la identidad después de todo lo que ha pasado, ¿no? Después de haber perdido una niñez, después de haber perdido una familia, después de haber perdido un país. Léanlo, se los recomiendo mucho, siento que es un infaltable. Creo que siempre debemos conocer, así sea a través de la ficción histórica, conocer qué es lo que le pasó a la gente por las diferentes guerras, por los diferentes conflictos que han habido en todo el mundo. Y si les gusta como este tipo de literatura contemporánea que pues les hace cuestionarse, súper, hiper, mega recomendado.